A continuación analizaremos el estado de situación patrimonial correspondiente al ejercicio 2017. Composición del activo, activo corriente, rubro disponibilidades, con las siguientes cuentas contables. Caja, 64.019. Cuenta recaudadora, 3085/90, 12.444.664. Cuenta pagadora, 3012/18, 123.107.953. Compuesta por las subcuentas: Banco Fondo de Reembolso, 833.268, Banco Fondo Rotatorio Fuente 13, 614.740, Banco Peculio, 86.420.570, Banco 3012, 18 otros, 461.974. Banco Fondo Rotatorio Fuente 11, 23.295.230. Banco de Evolución de Peculio, 11.482.169. Luego la cuenta Fondo de Terceros, 3791/36, 9.491.591. Los recursos del Tesoro por Fuente 11, 3.536.987. Totalizando las disponibilidades en 148.645.216, las cuales vemos que se han incrementado un 26% respecto al ejercicio anterior. A continuación seguimos con el rubro créditos. Créditos por ventas. Deudores por ventas, 10.261.822. Está compuesto por crédito con el servicio penitenciario, que asciende a 9.370.384, código 608, activo y retirado, 83.466, otros organismos, 807.972. Deudores en gestión administrativa, 15.979 pesos. A continuación seguimos con los otros créditos, que ascienden a 1.066.961, compuesto por los vales sin rendir de Fondo Rotatorio de Fuente 11, 145.455, y los formularios C43 pendiente de reintegro de Fondo Rotatorio de Fuente 11 también, por 921.505. El total de los créditos asciende a 11.344.763. Continuamos analizando el rubro de bienes de cambio, el cual se compone por la información suministrada en el memorando de cierre del año 2017. Número GD 30837752, APN en COPE numeral SPF. Compuesto por la existencia de materia prima de todas las unidades, que totalizan 10.433.342, los productos en proceso, 1.560.245, los productos terminados, 19.943.514. Totalizando los bienes de cambio en 31.937.102, el cual vemos que se incrementó un 19% respecto al ejercicio anterior. A continuación veremos el rubro de bienes de uso y su correspondiente anexo 1.
En este anexo se exponen las distintas cuentas presupuestarias según la clasificación de su naturaleza, valorizados a su valor de origen, las altas disminuciones, las amortizaciones correspondientes y un saldo resultante neto por 32.651.746. Vemos el estado de situación patrimonial que totaliza el activo 224.578.828. Pasamos a analizar el pasivo corriente. Rubro deudas. Las deudas comerciales, exponiendo la composición de las obligaciones por las contrataciones a los proveedores de insumos y servicios al cierre al 31 del 12 de 2017. Las mismas se cancelaron durante el presente ejercicio, contando con el presupuesto correspondiente. Y totalizan 5.921.921. Las cargas fiscales, que están generadas por las retenciones impositivas, por un total de 154.580. Continuamos con las remuneraciones y cargas sociales, que totalizan 87.546.104, que está compuesta por el peculio del cargo 12 a pagar, que asciende a 51.835.279. Las retenciones de organismos a pagar, 461.974. Retenciones a pagar al SUS por 30.065.143. La ART a pagar totaliza 5.183.707. Continuamos con otras deudas, fondos de terceros. Totalizan 21.865.469. Compuesto por fondo de reembolso y terceros a pagar por 10.324.859, devolución de peculio a pagar 11.482.169 y las garantías en cartera por 58.440. Luego analizamos las cuentas de orden generadas por las garantías de las licitaciones por compras de insumos y servicios. Totalizan 14.080.972. Continuamos en el estado de situación patrimonial, viendo que el total del pasivo corriente y sus deudas asciende a 115.488.075. Y el total del pasivo y patrimonio neto, al igual que el del activo, asciende a 224.578.828. Estado de recursos y gastos al 31 de diciembre 2017. Recursos ordinarios. Vemos la recaudación por centro de costos, que representan un 2% de la recaudación total. El 80% del recurso corresponden aportes realizados por el Tesoro Nacional, como así también contribuciones figurativas solicitadas en su oportunidad para afrontar el aumento del mínimo vital y móvil que incrementa el valor hora para el pago de peculio. Los recursos extraordinarios se componen de altas no presupuestarias en maquinarias, equipos y computación y equipos de oficina. Los recursos totales equivalen a 1.079.452.381,75.
Gastos ordinarios. Los gastos ordinarios se componen en primer lugar por un 41% de costo de producción, el 4% representa al costo del producto y el 96% representa el pago de peculio a internos trabajadores afectados a los talleres productivos. El 12% del total de gastos son incurridos en administración. El 46% corresponde a gastos de mantenimiento. Un 4% son gastos de mantenimiento y el 96% para pago de peculio a internos trabajadores afectados a talleres de mantenimiento. Resta el 1% que refiere a gastos de comercialización. El total de gastos ordinarios es de 1.069.673.977,40. Los recursos totales menos los gastos totales dan un superávit del ejercicio de 9.498.903,74. Análisis presupuestario, ejercicio 2017. Recursos propios, fuente de financiación 13. Mostramos la variación mensual de la recaudación total del año 2017. En este gráfico mostramos la variación mensual de la recaudación, que salvo el mes de enero, se mantiene constante mes a mes. Gastos por fuente de financiamiento. Esta es una apertura del gasto presupuestado por fuente de financiamiento y su ejecución en el ejercicio. Del total presupuestado se ejecutó un 98,29%, una excelente ejecución. Lo vemos en forma gráfica. Continuamos con la ejecución de ese gasto. Del total ejecutado, el 83,58% son para cubrir gastos de peculio de internos trabajadores, un promedio de 8.168 internos que trabajan aproximadamente 160 horas mensuales. Un 11% para pago de remuneraciones del personal penitenciario que cumple funciones en este ente. En menor proporción con respecto al pago de peculio, pero de igual importancia, se realizó un gasto en insumos y servicios de 46 millones y una inversión en bienes de uso de 6 millones de pesos. Mostramos la apertura de gasto en forma gráfica. Apertura del gasto por fuente de financiamiento. Gasto financiado por el Tesoro Nacional, fuente 11. El 81,93% de lo financiado por el Tesoro Nacional se utilizó para el pago de peculio de internos trabajadores para talleres productivos y de mantenimiento. El 14,21% corresponde al pago total de las remuneraciones del personal afectado a la planta del ente. El gasto en insumos fue de 30,6 millones y la inversión de 2,5 millones. Siempre hablamos de financiamiento por el Tesoro Nacional. Vemos esta apertura en forma gráfica. Continuamos con el gasto financiado con recursos de afectación específica, fuente 13. Cuando hablamos de financiación con recursos propios y de afectaciones específicas, notamos que el 95,22% se utilizó para el pago de peculio de internos trabajadores.
Esta financiación se realizó con el total de las contribuciones figurativas recibidas del Tesoro Nacional que fueron mencionados en el estado de recursos y gastos. Para la compra de insumos se utilizaron 6 millones y se invirtieron 3,8 millones para bienes de uso. Vemos esta apertura en forma gráfica.